Hoy día la primera causa de licencias por productividad laboral o autismo laboral son las licencias por salud mental ya desde el año 2008. Ese es un dato que nos sorprende y nos complica porque además de lo que implica, ¿no es cierto?, que una persona tenga que dejar de trabajar y tener que, ¿no es cierto?, tener esta limitación, también eso afecta a todo un sistema, un ecosistema de desarrollo para esa persona, para su familia y también para el país, porque un país en vías de desarrollo como el nuestro requiere, ¿no es cierto?, de personas que tengan capacidad también para poder poner por de sí mismas para también el desarrollo de nuestro país. Entonces, la problemática de salud mental se asocia a diversas temáticas que hoy día, para poder seguir avanzando en la brecha del desarrollo, necesitamos abordar de una manera decidida. Y claro, esto se ha hecho, ¿no? Hemos hecho, de hecho, parte de la conversación que queremos tener también con Pablo, que nos cuente cómo lo que se ha hecho a nivel público, que son las iniciativas, y también ir viendo cómo podemos ir avanzando más en conjunto. Porque el tema es que nosotros sabemos, ¿no es cierto?, desde la psicología, ustedes son estudiantes, muchos de ustedes, algunos alumnos, profesores nuestros, sabemos que la problemática de la salud mental es una problemática compleja, integral, sistémica. Nos dedicamos harto tiempo a estudiar y probablemente toda una vida a poder entenderla y abordarla desde distintos ámbitos. Pero es un tema, una problemática multidimensional que tiene distintos niveles, multinivel, como le decimos acá en psicología, ¿no? Y que se tiene que abordar también de manera interdisciplinaria. Es imposible pensar que esto es un tema que se puede abordar solo desde la disciplina psicológica, ¿no? Nosotros aprendemos eso y tratamos de irlo incorporando en los distintos ámbitos donde también la psicología hoy día se inserta. Y en ese sentido sabemos también, hoy día la evidencia sustantiva en nuestra disciplina muestra que sí hay intervenciones que son muy, con Félix, son de alta eficiencia. Cuando se habla de costo-eficiencia de una intervención, sabemos que hoy día hay probadas metodologías de intervención en psicología que permiten abordar temáticas como la depresión, la ansiedad, hasta la esquizofrenia. Hoy día se puede como tratar de hacer que las personas realmente puedan funcionar de una manera bastante autónoma, ¿no es cierto?, en el mundo laboral o en el mundo en general. También sabemos que todas aquellas intervenciones dedicadas como a promover y prevenir son aquellas que son más eficaces. Y de hecho, aquellas que son en tempranas edades. Una de las cosas que hoy día hay mucha evidencia en demostrar que mientras más temprano, no solamente oportunamente frente a los síntomas, ¿no?, que son capaces de percatarnos, sino que también tempranamente en edad, ¿no es cierto?, niños que presentan algunas dificultades y si te intervienen tempranamente, eso es como que tiene realmente mucha efectividad en su intervención. De hecho, muchos adultos que hoy día muestran problemáticas de salud mental se asocia a que no han sido tratados esas temáticas y que vienen con una historia y no han sido tratados oportunamente. Entonces, hay harta evidencia en nuestra disciplina hoy día, mucha investigación que demuestra cómo avanzar para realmente ser efectivo y que el costo sea el menor posible y que el sistema de personas y su sistema, digamos, no tenga el costo que puede tener en el caso de que esto no sea abordado. Y en ese sentido, además sabemos que siempre la brecha entre los recursos asociados y, ¿no es cierto?, las necesidades es amplia, ¿no? Hay muchas necesidades en nuestro país, todavía está en camino a poder ir abordando esto con mayores recursos y el financiamiento de salud mental es bajo respecto, ¿no es cierto?, a la salud general y bajo también a otros países de la OECD, que se requiere seguir avanzando en financiamiento, pero bueno, las necesidades son muchas y es bien necesario entonces en el sentido de cómo, ¿no?, qué prioridades. Yo para eso quería tener unas preguntas para la doctora, que ojalá conversar con su presentación y eventualmente también preguntas de ustedes, pero algunas preguntas que me surgen también que sería interesante por reflexionar es que nos puedas contar como cuáles son algunas experiencias como que ya se han ido realizando y que son exitosas y que van camino como abordar también desde el ámbito de la política pública la temática de salud mental y de tu evidencia que nos cuenten ahí esos avances y esos logros, ¿no? Porque también eso nos va a permitir, creo yo, priorizar. ¿Cómo priorizamos con tanta necesidad? Nosotros sabemos que lo preventivo y promocional es mejor que lo interventivo, pero obviamente lo interventivo es muy importante y hay que tener cobertura para lo interventivo porque hay que actuar a tiempo. Entonces, también no podemos dejar de lado uno y otro. Se empieza a tomar competencias de dónde poner mejor los recursos, dónde podrían ser mejor implementados los recursos en esta etapa en la que estamos. Y también, pensando que hay tantos profesionales de la salud mental, quiero pensar en las competencias más relevantes, a propósito de estos nuevos desafíos que la pandemia nos ha dejado en evidencia. De hecho, hay un 25% más de sintomatología hoy día asociada a salud mental
fruto, ¿no es cierto?, de distintas problemáticas. De hecho, se habló de la cuarta ola, ¿no?, que la cuarta ola de contagio iba a ser el tema de salud mental. Entonces, también yo creo la pregunta, si, ¿cuáles son esas competencias que nosotros como universidad tenemos que seguir desarrollando con más énfasis, tanto en nuestros estudiantes como en nuestros profesores, ¿no?, y en los distintos ámbitos de formación, para poder generar un espacio, ojalá, sistémico, ¿no?, bien integrado, interdisciplinario para abordar esta problemática? Así que tema de mayor interés, esperamos también que sus preguntas aparezcan y que también podamos entonces generar este diálogo, porque esto es algo que se está construyendo, ¿no? No es que haya respuestas únicas, como siempre nos sucede. Así que agradezco mucho la presencia también de todos ustedes que están aquí, que hoy día se dieron espacio para venir, ¿no?, el interés que les produce este tema, y también sus colaboraciones, sus ideas. Entonces, hay que construirlo en conjunto, así que agradezco mucho la presencia importante de ustedes en esta actividad. Estén muy bien, muchas gracias. Agradecemos a nuestra decana por sus palabras. Antes de iniciar la exposición de nuestra invitada, quisiéramos destacar la enriquecida trayectoria académica y profesional de la doctora Paula Daza, quien es magíster en Administración en Salud de la Universidad de los Andes, diplomada en Investigación y Medicina basada en la evidencia de la Universidad de los Andes, diplomada en Administración en Salud de la Universidad de Tecnión, Haifa, Israel, médico cirujana en especialidad en Pediatría de la Universidad de Chile. Además, en la década de los 90, trabajó en el servicio de neonatología del Hospital de la FAT. Durante 25 años estuvo en la Clínica Dávila, tanto en la parte clínica como también ejerciendo labores como directora de docencia y desarrollo. Durante 10 años ejerció roles también de docencia en distintas universidades nacionales. De marzo del 2018 a diciembre del 2021 se desempeñó como subsecretaria de Salud de Chile, y en esta posición estuvo directamente involucrada en el manejo de la pandemia en nuestro país. Luego fue asesora del expresidente Sebastián Piñera en materias de salud, y en abril del 2022 llegó a la Universidad del Desarrollo para fundar el Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Facultad de Gobierno. A continuación dejamos con ustedes a la doctora Paula Daza Narbona para que dé inicio a su exposición. ¿Está prendido? ¿Ahí se escucha? Bueno, a mí me gusta, yo me muevo cuando hablo, por eso prefiero estar parada que sentada. Bueno, primero que nada, muy buenos días, Teresita, muchas gracias por la invitación, la verdad que para mí es un gusto compartir con ustedes esta conversación. Yo pretendo que sea una conversación, todas las propuestas en general creo que tienen que salir de un diálogo, no solamente del mundo de la academia, de la universidad, de la sociedad civil, del mundo privado. Yo creo que cualquier propuesta en políticas públicas de salud tiene que salir de todos aquellos entes que tienen algo que aportar. Así que contarles la idea de esta conversación, yo les voy a contar un poco así lo que ha sido la historia en el aspecto de salud mental en nuestro país desde la mirada del Ministerio de Salud, qué es lo que ha sido los desafíos que nos produjo la pandemia y por supuesto los tremendos desafíos que tenemos todos por delante. Y por eso que quiero hacer una breve historia de algunas cosas que se han hecho y particularmente en los últimos años. Primero que nada puse esta diapositiva, ¿por qué? Porque aquí hay un tema que es muy relevante. Ambas propuestas de gobierno, tanto del presidente Boric como del candidato Kast, dentro de las políticas de salud, una de las prioridades es el tema de salud mental. Cuando ustedes ven ambos programas de gobierno, el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, el programa de gobierno del presidente Piñera, ambas propuestas presidenciales tenían como uno de los problemas más relevantes en sus políticas públicas las propuestas de salud mental. Y claramente eso habla del desafío, no solamente de la situación que tenemos hoy día en nuestro país, sino que los desafíos que tenemos por delante y de la preocupación como política pública ya desde el punto de vista de las autoridades de gobierno. Acá tenemos en el año 93, es cuando, a pesar que no hace muchos años, algo más de 20 años, menos 20 años, es cuando por primera vez se desarrolló un plan de salud mental dentro del Ministerio de Salud, un plan estructurado
donde ponía como prioridad el enfoque del punto de salud mental desde el punto de vista preventivo, comunitario y principalmente darle una gobernabilidad. Por primera vez se escribe un programa donde en todas las políticas de salud del Ministerio de Salud iba a estar como prioridad la situación de salud mental. Entonces, cuando ustedes ven los programas, por ejemplo, de enfermedades crónicas, de VIH, de cáncer, de la prioridad de género, en todas aquellas políticas del año 93 se puso el tema de salud mental que debía estar integrado. El segundo punto de este programa relevaba la importancia que hubiera una gobernanza dentro del Ministerio de Salud, es decir, un departamento de salud mental, que eso se reflejara también en los distintos servicios de salud, con programas dentro de los servicios de salud, y también un tercer punto, que esto estuviera en la atención primaria. Probablemente hoy día para ustedes les parece una cosa obvia, pero eso no existía. No existía estas tres cosas que yo les estaba diciendo, que estuviera en la atención primaria. En esa época la atención, principalmente los problemas de salud mental, estaban institucionalizados en ciertos hospitales, ni siquiera en hospitales públicos, sino que en hospitales institucionales de psiquiatría. Por lo tanto, estaba focalizada en una medida institucional, pero aislado del resto del mundo de la salud pública. Y recién en el año 93 se empezó a trabajar en esa línea e incorporarlo en la atención primaria, porque esto estaba en los hospitales. O sea, en el año 93 ya se empezó a hablar de prevención, tímidamente, pero se empezó a hablar de que esto tenía que estar trabajado con una gobernanza, que bajara los servicios de salud, que bajara la atención primaria con programas de capacitación. Ya en el año 2000, el Plan Nacional de Salud Mental y de Psiquiatría del Ministerio de Salud ya fortaleció la importancia del rol comunitario de la salud mental, que esto tenía que estar integrado a la comunidad, que las personas, los usuarios, tenían que ser parte no solamente de una forma pasiva, sino que una mirada mucho más activa. Ya se desarrollaron programas de formación a nivel primario con incorporación de la comunidad. Y acá hay distintos programas de que esto tenía que llegar transversalmente. ¿Por qué? Porque se empezó a ver que habían brechas importantes, no solamente en los distintos grupos de edad, sino que habían brechas muy importantes a nivel del país. Era muy distinto lo que tenía desde el punto de vista de prevención, de recursos en una comunidad, en una región que en otra. Por lo tanto, aquí se fortaleció los programas de desarrollo, se empezó a fortalecer importantemente las propuestas de atención, no solamente la atención primaria, sino que tener hospitales diurnos. Se empezó a trabajar además en el mundo del trabajo. Se incorporó la importancia del mundo del trabajo, de tener programas de prevención y de promoción en el mundo del trabajo. Se incorporó y ya se hizo una cosa mucho más activa de sacar de las instituciones de psiquiatría la atención de los pacientes. Se empezaron a formar dentro de los hospitales comunitarios áreas de salud mental. Por lo tanto, el Plan Nacional del año 2000 ya claramente tuvo un rol mucho más comunitario y enfocado en la atención primaria. Y el tercer programa, que fue en el año 2017, el último programa que se escribió, ya se reformuló todas estas políticas públicas, principalmente tratando de alcanzar esas brechas que empezamos a ver que eran muy importantes, a pesar de que el acceso a la salud ya había cambiado. Sin embargo, todavía había una situación a nivel nacional de estigmatizar a las personas con problemas de salud mental, en todos los aspectos y en todas las políticas. Por lo tanto, en el último programa del año 2017, una de las focalizaciones era tratar de desestigmatizar la situación y los problemas de salud mental. Particularmente en algunos grupos, particularmente en problemas de género, probablemente en ciertos grupos particulares, todavía estaba muy estigmatizado. ¿Qué pasó antes de la pandemia? En el año 2018 se creó el plan de acción propiamente tal, es decir, este programa que se había desarrollado, este plan que se había desarrollado en el año 2017, el año 2018, decir, bueno, tenemos que hacer un plan de acción. ¿Cómo bajamos esto? Con diferentes medidas de acción particularmente.
Y una de ellas, que fue el año 2018, fue la elaboración de la Guía de Prevención de Suicidio. Ustedes saben que durante el año 2000, del año 2000 al 2008, la tasa de suicidio aumentó en forma significativa, de 8.6, la incidencia subió a más de 12 en el año 2008. Por lo tanto, en el año 2008 fue uno de los momentos más difíciles para poder enfrentar y el desafío de enfrentar el suicidio en nuestro país, particularmente en los adolescentes. La Guía de Prevención de Suicidio tiene un rol muy importante, que es lo que busca es educar a la comunidad escolar. La comunidad escolar me estoy refiriendo a los padres, a los profesores, a los compañeros, a los alumnos, a temas de salud mental para detectar precozmente aquellas situaciones que podrían llevar a una ideación suicida, a un intento de suicidio y finalmente al suicidio. Ustedes saben que las tasas en Chile siguen siendo sobre la media a nivel del mundo, y por lo tanto hay que trabajar fuertemente, y probablemente últimamente con la pandemia esto se ha agudizado. Pero por cada suicidio que ocurre, hay 20 personas que han tenido intención de suicidio. Y hay 50 personas que han tenido ideación de suicidio. Por lo tanto, uno de los elementos fundamentales es poder entender a aquellas personas que podrían estar pasando una situación compleja y que podrían tener al menos la duda y haber pensado en esta ideación de suicidio. Por lo tanto, esta guía de prevención de suicidio lo que tiene son elementos en que caracteriza aquellas situaciones que podría estar viviendo. Por ejemplo, en el colegio, un niño, ¿no es cierto?, que cambia de ánimo en forma brusca o que llega con angustia un día llorando, que empieza a faltar al colegio, un niño que empieza a ir a la enfermería en forma sucesiva, un niño que, por ejemplo, empieza a tener un bajo rendimiento escolar. ¿Qué está pasando? Hay una serie de señales oportunas, precoces, que dicen, ojo, aquí puede estar sucediendo algo. Y aquí hay cosas que muchas veces, la comunidad, los padres, los compañeros o los profesores, la comunidad dice, no, está en el periodo de adolescencia. Eso es porque está pasando por la adolescencia. No sé si han escuchado eso. Y se normaliza de repente situaciones que no son normales. Y esa normalización hace que las personas no expresen su dolor, su angustia o su sensación de depresión, que muchas veces ni ellos mismos saben que lo están pasando. Por lo tanto, somos el resto de la comunidad que tenemos que decir, ojo, porque tu compañero, tu hijo, un alumno, porque muchas veces son los mismos padres que de afuera, los papás a veces no lo ven, pero lo ven un padre, un compañero, que puede estar viviendo esa situación. Yo los invito a mirar esa guía de prevención de suicidio porque da elementos para poder alertar. Y este es un protocolo que se instauró, se educaba a la comunidad escolar en su conjunto. Y estoy hablando de la comunidad porque somos todos los que pertenecen a un colegio, por ejemplo, el inspector, la persona, el niño, la persona que maneja el bus, la persona que da los alimentos, los compañeros, los papás, toda la comunidad escolar. Educar a la comunidad escolar en aquellas situaciones alertantes que pueden estar pensando, ¿no es cierto?, y ese niño está produciendo. A mí me tocó compartir esto en varios colegios. Yo recuerdo una charla con jóvenes, fue un colegio donde habían puras niñitas que eran de 15, 16, 17 años. Y recuerdo que les empecé a contar la guía de prevención de suicidio. Las personas no conversan de esto y no se atreven a preguntar tampoco. ¿Tú has pensado alguna vez, has tenido en la mente de pensar? Y uno tiene el temor de pensar que uno no tiene que preguntarlo porque la otra persona se siente invadida. Hay que conversar estos temas. Y a mí me pasó una situación que lo conversamos. Y varias de las niñitas que están ahí lo terminaron llorando y muchas de ellas estaban viviendo situaciones de angustia que no habían reflejado de una manera ni con sus padres ni con sus compañeras y eso
hace que de alguna manera eso, cuando tú lo conversas con otro, las personas pueden desahogarse y decir, sí, lo estoy pasando mal, no lo estoy pasando bien y necesito ayuda. Se estableció un protocolo, en los colegios se formaban personas que iban a hacer el enlace con la persona que está en la Seremía de Salud. Los seremis tienen un encargado de salud mental, los seremis de salud de las distintas regiones, hay un encargado de salud mental, y ese encargado de salud mental es quien decide, ¿cierto?, si esa persona le hace el enlace con la atención primaria, con el servicio de urgencia, o con, ya si es una situación más grave, a nivel de hospitalización. Posteriormente desarrollamos la guía de prevención de suicidio del adulto mayor. Las personas en Chile que más se suicidan son los adultos mayores, por distintos motivos. La soledad es uno de ellos. Ustedes saben que en Inglaterra, por ejemplo, se creó un ministerio de la soledad. Un ministerio de la soledad. ¿Y por qué se creó un ministerio de la soledad? Porque había mucha gente que lo estaba pasando muy mal y las personas se estaban suicidando por soledad. Ese es el nivel de situación mundial que a veces produce ciertos problemas. Por lo tanto, los adultos mayores que están en una situación de soledad, que están en una situación de angustia, de enfermedad, también necesitamos tener una guía de alguna manera para apoyar a la familia, al entorno y también a la misma comunidad del mundo de la salud. Por lo tanto, tener ciertos protocolos en estos aspectos se empezó a trabajar en forma muy importante y prioritaria con unas tremendas brechas que tenemos todavía en nuestro país. Llegó la pandemia a Chile el 3 de marzo del año 2020. Los primeros casos llegaron a Chile del extranjero. La pandemia, el virus se detectó en China en diciembre del año 2019 y 3 meses después la pandemia ya estaba en más de 150 países en el mundo, desatada en toda Europa, en Asia, en Estados Unidos y en América. Un virus desconocido que no teníamos mayores antecedentes, salvo algunas epidemias que habían ocurrido muchos años antes. Un virus que va cambiando, que las personas están enfermadas de forma brusca, que no sabíamos en un comienzo cómo se contagiaba. Sabíamos que probablemente lo íbamos a contagiar por parte respiratoria, pero no sabíamos si tocando una mesa nos contagiábamos. Yo no sé si ustedes se acuerdan que al principio se limpiaba todo porque nos podíamos contagiar, porque habían estudios, en un principio, porque la ciencia va cambiando. Habían estudios que mostraban que había virus en las fuentes en las paredes, en las piezas duras. Pero después se vio que la fuente no era contagiosa, que la manera de contagiarse se trató a través de la vía respiratoria y de contacto de persona a persona. Pero había mucha incertidumbre, y eso produce angustia, eso produce tristeza, eso produce depresión. Pero también no solamente, veníamos de un periodo también difícil, veníamos de octubre del 2019, donde hubo un estallido social donde había mucha desconformidad. Por lo tanto, veníamos con una situación, una carga emocional muy fuerte como país. Y llegó marzo y llegó la pandemia. ¿Y qué es lo que tuvimos que decir a la gente? ¿Sabe qué? Este virus que llegó a Chile va a hacer que tengamos que tomar medidas tremendamente duras y tremendamente difíciles. Va a hacer tener que decir a los adultos mayores que se queden en sus casas, que no vean a sus hijos, que no vean a sus nietos, decirle a las mujeres que tienen que quedarse en sus casas. ¿Por qué? Porque los niños no pueden ir a clase, tienen que dejar de ir al colegio, y tuvimos que decirle a la gente que no fuera a trabajar. Imagínense el impacto de la vida, y ustedes lo vivieron, cada uno de ustedes lo vivieron, probablemente ustedes no viniendo a clase, viendo a sus familiares sin tener que ir a trabajar, muchas veces viviendo situaciones de enfermedad, además, no solamente enfermedad del COVID, otras enfermedades. Y por lo tanto había un ambiente de tensión que producía claramente un efecto en la salud mental de todos nosotros. Cada uno desde su vereda tenía que ver y lidiar con esta situación de pandemia que nos había llegado en forma sorpresiva, la pandemia más grande de los últimos 100 años en el mundo. ¿Y cuál fue el impacto? Probablemente tú lo sabes mejor que yo. Claramente las situaciones de crisis, las situaciones
de impacto con incertidumbre producen un aumento de los problemas de salud mental. Y aquí algunos datos de que se hicieron estudios en la universidad a nivel mundial. Hay datos, Lancet salió un estudio cómo aumentaron a nivel mundial las cifras de depresión, las cifras de angustia. Este es un estudio que hizo la Universidad Católica junto a la ACH. El aumento de los trastornos depresivos aumentaron un 27%, los trastornos de ansiedad un 23%, sospechas de problemas de salud un 23%, el estado de ánimo en una encuesta que se hizo de las personas se dice que empeoró un 45%. Entonces claramente veníamos con una situación que teníamos una tremenda desafío por delante en problemas de salud mental, y me llegó esta pandemia que además nos impedía de alguna manera tener actividades que son de alguna manera contenedores de los problemas de salud mental. Porque sabemos que la socialización es importante, sabemos que compartir es importante, sabemos que tener rutinas en la vida diaria es importante, sabemos que ir a trabajar es importante. Yo recuerdo de las cosas más duras, recuerdo de las personas mayores, decirle a los niños que dejen ir a clase, pero también recuerdo decirle a las personas que no vayan a trabajar. Y eso es tremendamente duro, decirle a una persona que no haga su actividad, no solamente por la situación económica, sino que por la calidad de vida que empieza a tener y por la incertidumbre de cuánto iba a durar. Y me acuerdo de las peluqueras. Me acuerdo de las peluqueras que me juntaba con ellas por Zoom y me decían, ¿sabes, secretaria? Yo quiero ir a trabajar por mí, porque para mí me hace bien. A mí me angustia, yo quiero ver a mi gente. Si quiero me visto como marciano, pero voy a trabajar. No me deje y no quiero bonos, no quiero plata, quiero ir a trabajar. Y nosotros teníamos que decirle a esas personas, usted no puede ir a trabajar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. ¿Cuánto tiempo? Entonces, esas son las situaciones que nos trajo la pandemia y que probablemente ustedes, en sus carreras, en sus estudios, en su vida diaria, en su familia, lo vivieron y probablemente ustedes saben mejor que nadie cuáles son aquellas cosas que tenemos que hacer para proteger y de apoyar a aquellas personas que están viviendo estas situaciones. Por lo tanto, cuando estamos en el gobierno tenemos que rápidamente desarrollar una estrategia, un programa para apoyar a las personas durante esta pandemia, para hacernos cargo de aquellas situaciones tan duras como es las situaciones de salud mental, y se desarrolló un programa que se llama Saludablemente. El objetivo de este programa era tener una estrategia, era tener un plan, era tener un lugar donde las personas pudieran asistir y de alguna manera apoyarse en aquellas personas que lo estaban pasando mal saludablemente, mal desde el punto de vista de salud mental. Este es un plan integral de salud mental asociado a la pandemia, que el objetivo era muy claro y muy austero. No tenía el objetivo de hacernos cargo de todos los problemas de salud mental porque estábamos en una pandemia que nos estaba azotando brutalmente a nuestros profesionales de salud. Porque hay que recordar que son los profesionales de salud que estuvieron ahí al frente dando respuesta a aquellos pacientes. Por lo tanto, nos teníamos que hacer cargo no solamente de la ciudadanía, sino que también de aquellos profesionales de salud que tenían que estar al frente dando respuesta a los pacientes COVID. Y el objetivo era ayudar a la ciudadanía y entregar información para mejorar la salud mental, el bienestar presencial de las personas mediante acciones coordinadas. Y lo primero que nada fue fortalecer la oferta, hacer un fortalecimiento de la oferta. Pero no podíamos hacer un fortalecimiento de la oferta a través de la atención presencial, porque teníamos a las personas en cuarentena. Entonces teníamos que hacer un fortalecimiento de la oferta a través de lo que teníamos en nuestro país y fortaleciendo de una manera muy fuerte la atención a distancia. Y aquí a través del Hospital Digital, que afortunadamente habíamos comenzado a desarrollar en el año 2018, este Hospital Digital para dar respuesta a la distancia, es que se fortaleció el Hospital Digital para poder atender a las personas de una manera distante en temas de psicología. Pero
Y aquí quiero hacer un elemento muy importante. Aquí no solamente se consideró la oferta del Estado. Esta pandemia no la podíamos dar respuesta y teníamos clarísimo si no integrábamos a todos los actores del país. Y todos los actores del país son, por supuesto, que la oferta pública, pero también la oferta del sector privado, y también la oferta del mundo académico, y también la oferta de la sociedad civil. Porque en nuestro país tenemos iniciativas, tenemos fundaciones que muchas veces en forma silenciosa están haciendo un trabajo maravilloso en temas de salud mental, en prevención, en promoción, en distintas actividades. Por lo tanto, si incorporamos a través de una plataforma que se llama Salud Mental todas las iniciativas que tenía nuestro país. Por supuesto que las iniciativas que tenía el Estado en todos los ministerios, porque aquí además cada ministerio, y lo hablamos con la Teresita hoy día, tiene sus iniciativas particulares y muchas veces no están integradas. Y por lo tanto la integración de las iniciativas en un tema tan relevante como es la salud mental, estando en pandemia, era fundamental. Y integramos en una plataforma las iniciativas que había en el Ministerio de Desarrollo Social, en el Ministerio de la Mujer, con los temas de salud de la mujer, en el Ministerio de Educación, con los temas de salud de los niños, en el Ministerio también de Salud, por supuesto, de salud mental del adulto mayor, las iniciativas que tenía la primera dama en el adulto mayor. Por lo tanto, se integraron todas las iniciativas que también tenía la sociedad civil. Hay una serie de fundaciones que se integraron donde tienen apoyo a través telefónico, tienen plataformas, distintas iniciativas, y también el mundo académico. Y por lo tanto, se desarrolló esta plataforma para dar respuesta a esas necesidades, pero también se levantó una mesa de expertos. Y esta mesa de expertos tuvo más de 31 personas participaron en esta mesa de expertos, y esta mesa de expertos tuvo la cualidad donde participaron personas de todos los mundos, de todos los ministerios, salud, desarrollo social, de la mujer, educación, de todos los partidos, pero también la sociedad civil, pero también las sociedades científicas, también el mundo académico, también el mundo privado y también parlamentarios. De hecho, el actual presidente Boric fue uno de los que participó en esta mesa de expertos. Karina Goich también estaba muy interesada en los temas de salud. Por lo tanto, distintos parlamentarios que además tenían iniciativas dentro del progreso del Congreso para poder dar respuesta a la salud mental. Y esta mesa de expertos, uno de los objetivos que le pedimos desde el Ministerio de Salud es que, está representada por 31 personas de los distintos mundos, es que desarrollaran estrategias específicas de corto, de mediano y de largo plazo para dar respuesta a los problemas de salud mental. Y ahí se desarrollaron estos 31 expertos que venían de distintos mundos, que fue un mundo riquísimo, reuniones semanales, donde se estaba toda una mañana tratando de analizar los diagnósticos, las situaciones y aportando. Es que se hicieron subgrupos. Y en los subgrupos se desarrollaron distintas estrategias. Uno, cómo se fortalecen los servicios de salud mental. Y acá, claramente, hoy día, con el número de profesionales que tenemos en psicología, en psiquiatría, y con la tremenda demanda que tenemos a nivel del país en los problemas de salud mental, tenemos que desarrollar estrategias muy innovadoras para poder dar respuestas a la población. Hoy día, las listas de espera por especialistas en Chile son más de 2 millones de personas, que muchas veces están más de 6 meses, 8 meses, 9 meses, esperando un especialista. Y un porcentaje de esos 2 millones, muchas de esas personas están esperando una atención por un psiquiatra. El segundo desafío era fortalecer la atención a nivel comunitario y la comunicación social. El tercer grupo era el grupo de cómo fortalecemos la salud de los trabajadores. Aquí estamos hablando, se desarrollaron trabajos especiales para los trabajadores de salud, pero cómo apoyamos, porque recuerdo que muchos de ustedes probablemente en el mundo del trabajo
se tuvo que ir a trabajarse al teletrabajo. Y el teletrabajo tiene una connotación tremendamente compleja, que probablemente ustedes lo vivieron, que era que no hay espacio ni de inicio ni de término. Muchas veces, y ahí una de las cosas importantes era desarrollar de alguna manera rutinas con espacios libres para almorzar, que tuviera una hora de término, una serie de estrategias para poder dar respuesta a aquellas personas que estaban en teletrabajo. La prevención del consumo de alcohol y de droga, salud mental en los grupos específicos, grupos más vulnerables que frente a la situación de pandemia les tocó más difícil, y también el desarrollo de una mejor plataforma desde el punto de vista saludablemente. Por lo tanto, cada uno de estos grupos trabajó en estos 6 puntos para poder hacer propuestas concretas en el tema de la pandemia. Y acá también las estrategias voy a pasar rápido, pero esto fue una de las cosas que una vez terminado, después de 3 meses de trabajo, cada uno de los grupos hizo una presentación de un documento de cómo poder desarrollar cada uno de estos puntos que se les pidió. Y aquí, por ejemplo, para el fortalecimiento comunitario y la participación social, era importante generar una política de salud mental participativa con enfoque comunitario, una creación de un comité asesor en salud mental comunitario y la implementación de estrategias de la comunicación social. Ustedes más que nada, lo dijo Teresita al principio, la importancia de la comunidad en todos los aspectos para poder, de todas las políticas, yo no estoy hablando solamente de salud mental, en todas las políticas de salud, la prevención y la promoción tienen un rol fundamental para disminuir la posibilidad de que las personas lleguen, ¿cierto?, a una situación más gravedad. Y aquí sobre todo, y aquí el rol comunitario no como un actor pasivo, sino que como un actor activo dentro de las propuestas. El fortalecimiento de los servicios de salud mental, y aquí la telemedicina es esencial. Sin una telemedicina, sin un acompañamiento de la tecnología, sin un fortalecimiento del acompañamiento de las personas durante todo el proceso, con distintos mecanismos, claramente va a ser muy difícil llegar a toda la población. Y después tenemos la Comisión Personal de Salud de los Trabajadores y el Mundo Laboral. Yo les puedo dejar esta presentación, y aquí son los temas que principalmente se trabajaron y se hicieron propuestas concretas. Esto es un documento que lo dejamos en la página del Ministerio de Salud, así que tiene que estar, donde ahí se hizo una revisión sistemática del impacto, el reporte de iniciativas de protección a nivel de los trabajadores, informes de resumen, el alcance, y las propuestas de salud mental principalmente los funcionarios de salud y de la red hospitalaria, y por supuesto que se hizo un proyecto de expansión del presupuesto, porque nada de esto es factible si no tenemos un presupuesto que podamos dar respuesta a estas necesidades. Y por lo tanto se hizo una expansión para este año 2022 del presupuesto de salud para tener mayor acceso principalmente a profesionales en la atención primaria y también a nivel de la atención terciaria. Este es un tema que claramente se agudizó, no solo veníamos con un problema importante, pero se agudizó producto de la pandemia, producto de los encierros, de la falta de socialización, de la pérdida de trabajo. Probablemente aquí el tema de la droga claramente hoy día sigue siendo uno de los desafíos más grandes y más difíciles de poder hacerse cargo. Hay distintas políticas que hoy día se están desarrollando en distintos lugares, pero claramente estamos muy lejos de poder dar respuesta de una manera adecuada a un problema que tenemos que probablemente nos va a acompañar por mucho tiempo. Después también se hicieron comisiones de desarrollo específica. Acá se desarrollaron herramientas para la prevención y diagnóstico de problemas en salud mental en grupos específicos para implementar principalmente aquellas situaciones que estaban en COVID, y se desarrollaron acciones para fortalecer las competencias. Y aquí uno de los temas relevantes también es no estigmatizar el tema de salud mental, que parece muy obvio, pero es de las cosas más difíciles. Y el diseño de la plataforma Saludablemente. Afortunadamente la plataforma se había diseñado un modelo de intervención psicológica breve, remota,
y hoy día hay un trabajo muy colaborativo que tiene el Hospital Digital del Ministerio de Salud para la adecuación de las estrategias. Hoy día no sé cómo está hoy día, pero hasta hace 6 meses atrás había más de 100 psicólogos en Hospital Digital que las personas podían dar respuesta. La primera atención, se estaban haciendo un seguimiento hasta 4 atenciones psicológicas, y si aquellas personas que necesitaban más atenciones se hacía una conexión directamente desde el Hospital Digital, ya sea a la atención primaria o a la atención hospitalaria, para poder, probablemente ustedes saben que 3 o 4 atenciones muchas veces no es para atención de urgencia, no da respuesta al problema. Y la plataforma, saludablemente, la idea es que siga siendo una parte elemental para poder integrar y conocer cuáles son todas aquellas iniciativas, que ojalá siga así, porque acá no basta el Estado, tiene que participar el mundo privado, tiene que participar la academia, tiene que participar la sociedad civil, el mundo del trabajo, tiene que participar y probablemente las sociedades científicas tengan un rol muy relevante en esto. ¿Cómo seguir? Yo creo que aquí la reflexión la tenemos que hacer todos. Y partiendo, ¿cierto?, que el tema de salud mental no es un problema de salud. Es un problema que nos llega como una sociedad en la que estamos viviendo, en que probablemente tenemos desafíos o nos hemos impuesto desafíos que nos han llevado a tener muchas veces situaciones en personas que son muy, muy pequeñas, y que generalmente tenemos que empezar a adecuarlas desde niños, en la familia, en el colegio, en la universidad, en el mundo académico, en el trabajo. Hay factores que son protectores y que yo creo que hoy día tenemos que desarrollarlos más que nunca. El vivir en comunidad. Yo creo que la pandemia nos enseñó que tenemos que aprender a vivir en comunidad. Tenemos que desarrollar aquellos vínculos con la comunidad que son protectores. La familia, el barrio, la comuna, la plaza. Probablemente la tecnología ha tenido tremendos beneficios, ¿cierto? Tremendos beneficios, y qué duda cabe. Yo creo que la tecnología nos ha permitido desarrollarnos, aprender, educar, nos ha facilitado la vida en muchos aspectos. Pero también tiene un tremendo riesgo, que nos ha aislado, ¿cierto? Somos seres más solitarios, y no somos seres más solitarios porque somos seres sociales, y necesitamos esa sociabilización, necesitamos esos espacios para compartir cara a cara, no a través de la vía digital. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que, cada uno desde la vereda en que estamos, desarrollar esos vínculos, esos espacios comunitarios, darnos esos espacios para compartir, darnos esos espacios para escuchar al otro y para mirar al otro. ¿Cómo tenemos que avanzar? Yo creo que las políticas públicas tienen un rol relevante en fortalecer la prevención, la promoción, pero no de salud, en todos los aspectos y en todas las políticas de salud. En el trabajo, en el colegio, en la educación, en el Ministerio de la Mujer, en todos los aspectos tenemos que tener un componente de prevención de salud mental en aquellas actividades que desarrollemos. Yo creo que tenemos que darnos esos espacios donde tenemos que dejar de lado, ¿cierto?, un rato el teléfono, la tecnología, y aprender a convivir, escuchar, y sobre todo, aceptar a aquellas personas que probablemente no piensan igual que nosotros. Hoy día estamos en un país que a veces es polarizado, pero finalmente todos vivimos en este país y todos tenemos que ayudarnos y cooperarnos para poder salir adelante. Por lo tanto, creo que tenemos un tremendo desafío, cada uno en la vereda que estemos. Nosotros lo podemos hacer desde el mundo académico, y pucha que hay mucho que aportar. El mundo académico tiene aquellos espacios de tiempo, de pensar, de desarrollar investigación, de desarrollar trabajos en conjunto, que va a permitir aportar a la comunidad.
el Estado tiene la responsabilidad de crear las políticas públicas, pero no tiene los tiempos para poder darse esos espacios de estudio y análisis. El mundo privado tiene la necesidad de aportar esa eficiencia que tiene el mundo privado. Y la sociedad civil tiene un rol relevante también de ayudar a su comunidad. Entonces yo creo que cada uno de nosotros, desde los espacios que estemos, tenemos que pensar cuál es mi rol en esta sociedad y cómo yo puedo aportar al otro en un tema tan fundamental como es el tema de la salud mental. Muchas gracias. No sé si hay comentarios. Muchas gracias, doctora Paula Daza, por esta excelente exposición. A continuación invitamos a la directora de pregrado de Psicología de la Universidad del Desarrollo de Concepción, doctora Daniela Bruna, para guiar el proceso de preguntas de esta clase magistral. ¿Hay algún micrófono? Ah, ya, enseguida. ¿Hay algún micrófono? Gracias. Bueno, agradecer nuevamente a la doctora Daza por esta presentación. La verdad es que para nosotros es un tema muy importante. El año pasado incluso lo empezamos a abrir con la clase magistral que tuvimos de la doctora Mariana Krause, académica de la PUC, que nos habló más desde cuáles son los factores protectores, los factores de riesgo y también cuáles eran las poblaciones más vulnerables. Y ahora, como cerramos este ciclo, ¿no es cierto?, con la doctora Daza, hablándonos más desde cuál es el rol de la salud pública en esta pandemia y cómo mirarlo, ¿no es cierto?, desde la salud mental en específico, ¿ya? Y no puedo dejar pasar esta oportunidad con el cierre que ha dado la doctora Daza del tema de que para promover una salud mental tenemos que mirarlo desde la comunidad y pensar cómo nosotros somos agentes de cambio, agentes transformadores y sobre todo nosotros como psicólogos, ¿ya? La mayoría que están acá son nuestros estudiantes y nosotros estamos insertos en una comunidad, en este caso la comunidad de psicología UDD. Entonces, ¿cómo hacemos del aula un espacio sano como promotor de salud mental? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros compañeros? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros profesores? ¿Cómo nos relacionamos nosotros los equipos? Así que no quería dejar pasar esa oportunidad de que nos llevemos también esa reflexión, que es algo muy importante, ¿no es cierto? La pandemia continúa, estamos viviendo consecuencias colaterales de la pandemia, ¿no es cierto? Y esa reflexión es muy importante. Bueno, y ahora voy a abrir paso a la pregunta. La primera pregunta la tiene el profesor Patricio Ramírez, que también es director del CADA acá de Concepción, por si la doctora no lo conoce. Buenas tardes, doctora, muchas gracias. Se me ocurren, tengo como 25 preguntas, Ojalá que pero voy a hacer solo una. Si las otras las dejan después. Tengo una curiosidad. Tenemos un sistema de registro estadístico respecto de las consultas, de las licencias, de los medicamentos recetados en la atención en la red pública, ¿sí? Pero también tenemos una serie de muchas otras consultas de personas que se atienden en la red privada, ¿cierto? Y que consultan. Y mi duda es, ¿se integra esa información? Es decir, cuando nosotros metemos a la página del Ministerio y miramos las estadísticas, buscando información, ahí con certeza tenemos la red pública. Pero ¿qué pasa con la información de las consultas de la parte privada? ¿Y qué brechas hay ahí? ¿Qué integración hay? ¿Cómo se logra? Tengo curiosidad de eso. Gracias. Súper buena pregunta. Mira, la verdad que cuando nosotros llegamos al ministerio, una de las preocupaciones que teníamos era qué enfermedad o qué información tenemos desde el punto de vista de salud mental, desde el punto de notificación. Las únicas datos que teníamos son los datos del GES, porque es una enfermedad por ley que tiene que garantizarse notificación. Teníamos los datos de las licencias médicas de salud mental, cuánto de eso era real y cuánto no era real desde el punto de vista de salud pública. No nos aportaba mucho porque probablemente habían cosas que no eran tan reales. Por otro lado teníamos los datos de hospitalización. Todo esto disgregado, los datos de hospitalización
llegaban por el servicio de salud, los datos del GES, por la atención primaria y claramente teníamos los datos de los datos de suicidio. Y por lo tanto rápidamente decidimos crear la ideación suicida y la intención de suicida como una enfermedad de notificación obligatoria. No teníamos datos de ideación suicida, no teníamos datos de intención de suicidio, que es tan importante como lo otro. Y por lo tanto, hoy día la ideación suicida y la intento de suicidio son datos de notificación obligatoria, que los profesionales de salud tienen que notificar. ¿Cuánto se notifica? Es otra cosa, porque es una responsabilidad del profesional de salud. Por lo tanto, en esa línea, ya sea en el sector privado, sector público, esa información se tiene que notificar al Ministerio de Salud, así como uno notifica que un VIH o que esas enfermedades que son enfermedades de notificación obligatoria. Hoy día el intento de suicidio es una enfermedad de notificación obligatoria, independientemente si que se atiende en el sector público o el sector privado. Con respecto a los datos del sector privado de enfermedades en general de salud mental, son datos que entregan el mundo de las ISAPRES a la Superintendencia de Salud, ¿ya? Entonces, nosotros cuando, por ejemplo, teníamos que hacer un análisis de poder qué es lo que pasa en Chile, tenemos que pedirle a la Super de Salud, al Ministerio de Salud, que entregue esos datos. O sea, no es dato que está en una plataforma del Ministerio de Salud, pero sí la Superintendencia de Salud, debido a que las ISAPRES tienen que notificar a la Superintendencia de Salud. Por lo tanto, son datos que se podrían obtener por transparencia. Pero en respuesta a eso, no tenemos una plataforma, un mapa que nosotros estemos mirando de una manera transversal la situación de salud mental de nuestro país. Son datos que se obtienen por estudios de las mismas universidades, son datos que se obtienen por encuesta y de esta manera disgregada que de alguna manera uno puede hacer un análisis de lo que está pasando. Pero no hay una plataforma donde uno pueda tener una mirada transversal de lo que está pasando en el sector público y en el sector privado. No sé si... Clarísimo. Desaliento un poco porque efectivamente la Junta mencionó muchas veces en su presentación la palabra integración. En el sentido, claro, para tomar decisiones hay que tener información lo más cercana a lo posible, ¿no? Entonces, es un problema que enfrentar este ministerio y el que viene seguramente y unos cuantos más. Así es. Sí. Porque hay dificultades no solo técnicas respecto de confidencialidad de los datos, que es una serie de cosas que son muchas. Me quedo con otras 24 preguntas. Ahí hay un tema importante de investigación. Yo creo que me aporten ustedes, porque ustedes saben más de salud mental probablemente que yo. Ahí hay un tema de investigación, porque bueno, Patricia es doctora en salud mental, entonces... hay temas para estudiar. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ya, mi pregunta más que nada cuando habló sobre el tema de trabajadores en pandemia que no podían hacer teletrabajo, y me llamó mucho la atención porque el semestre pasado, de hecho, nosotros hicimos una investigación sobre trabajadores que no pudieron trabajar en pandemia, y la verdad es que se mostró que, o sea, dentro del resultado obtuvimos que sufrieron mucha más angustia y estrés respecto igual a la pérdida del trabajo, a la situación, más que nada a la rutina, y en cuanto igual a la identidad, ya que el no poder hacer algo para lo que estudiaron y se desarrollaron igual les afectaba. Entonces mi pregunta va, más que nada a que si se hizo un seguimiento o un acompañamiento a las personas que llegaban debido a la angustia de no poder trabajar, como comentaba con los peluqueros. La verdad que no hay seguimientos particulares de algunos grupos de trabajo. Lo que se hizo sí fue que a través de Saludablemente se levantaban alguna información y se trabajaba colaborativamente con algunos grupos particulares. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí hubo distintas iniciativas, pero esto dependía más del Ministerio de Trabajo. Hubo iniciativas, por ejemplo, de ciertos grupos laborales. Por ejemplo, yo recuerdo, les contaba, la minera desarrollaron en sus centros de políticas públicas para hacer seguimiento a sus trabajadores. Recuerdo que la Cámara Chilena de la Construcción hizo lo mismo con sus trabajadores. Hubo ciertas agrupaciones de
del mundo del trabajo que hicieron esos seguimientos, pero particularmente el Ministerio de Salud hacer un seguimiento específico a esos grupos, no, a ver, no había la capacidad, o sea, lo que sí es que hicimos un protocolo de desarrollo y seguimiento a los profesionales de salud. Ahí el Hospital Digital tuvo psicólogos particularmente que se hizo cargo de los profesionales de salud para poder apoyarlos en algunas circunstancias. Pero la capacidad no dio para hacer un seguimiento particular de ciertos grupos que no pudieron ir a trabajar, sino que a las personas se hacía seguimiento. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Continuamos por acá. Tenemos manos. Hola doctora, primero agradecer esta clase, fue muy como un recordatorio de lo que vivimos, como que pasa un poco que lo sentimos un poco olvidado, un poco como lejano, siempre fue algo que nos afectó por mucho tiempo, entonces también agradecerle. Y usted partió la charla hablándonos de los programas de gobierno de ambos candidatos de las elecciones del año pasado y que ambos tenían esta priorización de la salud mental que en el fondo relevó la pandemia, esta problemática que era un poco como en ese momento incipiente pero hoy día muy como grande. Entonces un poco preguntarle qué, como de manera práctica, qué podemos hacer nosotros psicólogos en formación, como qué competencias tenemos que desarrollar para, en el fondo, afrontar una problemática que está siendo tan importante y que en los próximos años nosotros nos vamos a desempeñar. Buena pregunta. Yo creo que aquí hay más especialistas que yo para poder hacer esa respuesta, pero yo humildemente, desde mi posición, desde mi experiencia como haber estado en el mundo de la salud pública, yo creo que hoy día el enfoque que donde hay más que apoyar es, primero que nada, mirar un enfoque mucho más preventivo y de promoción en salud. Y aquí hay prevención y promoción, no significa, porque hay distintos niveles, tú puedes hacer prevención y promoción a nivel primario, ¿cierto? Cuando una persona, entre comillas, está sana, pero tú puedes hacer promoción y prevención a nivel secundario. ¿Y qué significa eso? Yo creo que las líneas de desarrollo hoy día tienen que ir en una línea de acompañamiento de aquellas personas que están viviendo ciertas situaciones de riesgo. En las distintas enfermedades, ¿cierto? Hay ciertas poblaciones de riesgo, ya sea por distintas condiciones, por su situación personal, su situación familiar, su situación de alguna comunidad, por distintos motivos. Y yo creo que desde la mirada de un profesional, identificar aquellas poblaciones o aquellas personas por sus distintas condiciones, tienen ciertas situaciones de riesgo, y poder actuar precozmente en esas poblaciones es súper importante. Creo que ahí el impacto que puede hacer un profesional de salud mental probablemente es mucho mayor en la recuperación que cuando ya la situación está más avanzada. Yo creo que todos los espacios son importantes, pero creo que ahí es tremendamente relevante poder actuar en esa medida. Hoy día, una persona migrante, por ejemplo, que llega a Chile, que no habla el idioma, que no conoce su medio, que se siente amenazado porque es en el fondo un país distinto, porque no tiene trabajo, por distintos motivos, es una persona de riesgo, ¿cierto? Que frente a una crisis probablemente va a sufrir más angustia que una persona que tiene su mundo más contenido. Entonces, yo creo que el desarrollo de políticas públicas de prevención, de promoción, ya sea a nivel primario, a nivel secundario, y aportar en la recuperación, porque hoy día también la recuperación, eso está en el último plan, en el último plan, no les dije yo, en el último plan de salud mental, tan importante como la prevención y la promoción es la recuperación de la persona. Es decir, una persona que ha pasado por una situación crítica, ¿cierto?, de estar alejado o en tratamiento, tener que incorporar a esa persona a su vida normal es tan importante como prevenir. Entonces creo que ambos lados, la prevención, la promoción y la recuperación es trascendental.
Muchas gracias. Ustedes tienen más, que yo creo que ahí. Acá había uno y después tres. Muy buenas tardes, doctora. Un gusto tenerla acá y poder tener una charla con usted también en este ámbito en particular. Usted que trabaja en un ministerio de Salud, por supuesto, y también mencionó que a las personas les afecta mucho la pérdida del trabajo, tener que cuidar a su hijo, en el caso de las mujeres, o en el caso de tener que pedir algún postnatal, sea el caso. La salud mental que se presenta en los colegios también en particular, como hemos visto hartos casos de violencia, de convivencia escolar. ¿Cree usted que es necesario aplicar no solamente un enfoque de género, como también se ha promovido por distintos gobiernos, en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Trabajo, un enfoque más relacionado con la salud mental que afecte también a las políticas o a las reformas que se hagan en particular, como por ejemplo el bienestar en el trabajo, que esto cómo influye en las personas, o es mejor aplicarlo, este enfoque de salud mental desde otra forma? Muchas gracias. No, yo creo que sí, y creo que uno de los desafíos grandes es incorporar el enfoque de salud mental en todas las políticas, más allá de salud, en las políticas del trabajo, en las políticas de desarrollo social, en las políticas de vivienda, que es tremendamente elemental. Por lo tanto, yo creo que hoy día el tema de salud mental tiene que ser transversal. Como dicen, la salud es en todas las políticas de salud. O sea, yo creo que hoy día tiene que casi como que salir del Ministerio de Salud. En general, el mundo de las políticas públicas ha ido avanzando en que tienen que ser políticas más integrales, porque nada es uno. Por ejemplo, hoy día todavía cada ministerio trabaja su mundo, tenemos que salir de esos hilos, y probablemente eso tiene que partir desde el mundo de la educación. Hoy día todavía ustedes estudian psicología, medicina estudia medicina, ¿cierto? Sociología estudia sociología, y lo ideal es que todos aprendamos de todos. A mí me tocó particularmente, yo les voy a decir, me tocó particularmente por la pandemia. Nosotros teníamos reuniones todos los días, les contaba la Teresita, de lunes a domingo, todos los días de lunes a domingo durante 15 meses, nunca dejamos hasta las 8 de la noche. Pero en esas reuniones participábamos el mundo de la salud, participábamos el mundo de la justicia, participaba desarrollo social, participaba economía, todos los actores, porque de salud yo decía, a ver, ¿cuántos casos subieron? Ya, tenemos que poner cuarentena. Y a mí me decían, ojo, no podemos poner cuarentena porque yo dejo no sé cuántas personas sin trabajar, dejo no sé cuántas personas sin estudiar, o sea, el impacto que tienen las políticas públicas de un lado impacta la vida de todos los actores. Entonces, yo creo que hoy día más que nunca la interacción entre las distintas disciplinas es fundamental, y particularmente en salud mental. Muchas gracias. Teresita. Estamos muy alineados, porque yo lo que quería decir al propósito, como complementar el tema de las competencias, que esto de trabajar colaborativamente e interdisciplinariamente hoy día es un deber. O sea, no podemos seguir funcionando como desde el mundo de cada disciplina como un silo, sino que tenemos que buscar la forma de colaborar, de integrar, y eso en el rol de cada uno de nosotros, o sea, en cada espacio, porque es la única manera de generar como una mirada común y abordar un problema, en este caso, tan al final sistémico, que requiere de una visión y de una forma de trabajo. Y la interdisciplina, que es un pilar de la UDD, además formativo, está apuntando para allá, como la posibilidad realmente porque conversar con otros no es llegar y conversar, ¿no? Hay una metodología de trabajo para conversar, para escucharse, para hacerse entender, cambiar el lenguaje. O sea, yo creo que es como otro lenguaje que hay que ir desarrollando en paralelo. Entonces creo que hay un desafío ahí muy importante, que cada uno de nosotros debe como tiene que avanzar hacia allá. Yo les quiero contar que no es directamente salud mental, pero Chile en marzo postulamos un premio que se llama el Edelman Awards, ¿ya? Que es una Informs, es una fundación, una sociedad que premia cuáles son aquellos modelos de ingeniería matemática que tienen un impacto en la sociedad civil.
Y nosotros presentamos un trabajo en donde Chile, una de las grandes virtudes que tuvo es que todos aportaron. No es que todos lo hicieron bien. El Estado, la sociedad civil, el mundo privado, la academia, todos desde su mirada, de su postura dijeron, yo me paro acá y vamos a trabajar para allá. Bueno, y presentamos un trabajo que hicimos junto al Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile, junto a UTEL. Bueno, distintas estrategias. La cosa es que cuando fuimos a presentar el trabajo, yo recuerdo que una de las juezas, me tocó estar ahí, me dijo, ¿cuál fue el milagro para que ustedes lograran que el sector público, el sector privado, la academia, la sociedad civil trabajaran juntos? Y yo dije, bueno, teníamos un objetivo común, pero eso que parece tan obvio y tan fácil, no es tan obvio y tan fácil. Que personas que estamos en mundos distintos nos pongamos de acuerdo y digamos, trabajemos juntos desde mi vereda para llegar allá. Y yo creo que, ¿por qué les digo eso? Porque esto que parece obvio, no es tan obvio en el mundo. Y uno de los motivos por que Chile sacó ese premio fue eso, porque tuvo la capacidad de poner distintos actores que venían de distintos mundos, con distintos pensamientos, distintas ideologías, pero todos teníamos solamente un objetivo, que era controlar la pandemia. Y eso hizo que cada uno diera lo mejor de sí para poder alcanzar de alguna manera lo que se alcanzó. Y ahora ya. Sí. Y ahora vamos a cerrar con dos preguntas. Primero Camilo y por allá también hay una. ¿O no? Ah, no. Camilo y Alejandra. Muchas gracias, doctora Daza, un gusto por dirigirme a usted. Mi pregunta hoy estaba, bueno, hablamos del programa Saludablemente, donde muchas veces consultan pacientes descompensados emocionalmente, donde el abordaje que se le da a la situación a veces es un tiempo acotado, muchas veces de 10-15 minutos, considerando la alta demanda también que tiene ese programa. No solo así en ese programa, sino también muchas veces, por ejemplo, en lo que es SFAM, SAR o atención pública en general, donde muchas veces, como comento, las atenciones son acotadas. Entonces mi pregunta va, ¿qué se está haciendo a lo mejor en lo que es políticas públicas, innovación, gestión, para salvaguardar que este proceso también se lleve a cabo de manera correcta? Porque considerando que a lo mejor en 20 minutos no es mucho lo que se puede intervenir, sería a lo mejor lo más óptimo salvaguardar que se vea en 1 hora, 45 minutos a un paciente, a 2 pacientes, a 5, en vez de ver a 20, en esa agotada cantidad de tiempo. Por otra parte, mi otra pregunta es ¿qué se está haciendo para contener también la sobrecarga emocional de los terapeutas, de los psicólogos, de los psiquiatras, de la gente que está trabajando actualmente en pandemia y que se está viendo también sobrepasada por la alta demanda de lo que son las atenciones psicológicas? ¿Hay algo que se esté trabajando en ese sentido? ¿Qué se está haciendo? Desconozco, por eso pregunto. Ya, yo no te podría decir lo que se está haciendo hoy día, porque yo no estoy hace 6 meses. Eso, perfecto. Pero a ver, en el periodo de la pandemia, bueno, este programa Saludablemente vino de alguna manera a acompañar, ¿cierto?, lo que ya se hacía porque no había nada. Obviamente tenemos desafíos por delante tremendos con respecto a fortalecer el tema de la salud mental en los tiempos. Hoy día tenemos más de 2 millones de personas esperando lista de espera y probablemente un 25% de ellas son personas que tienen problemas de salud mental. ¿Cómo vamos a mejorar esto? Yo creo que uno de los desafíos que tenemos que por delante es fortalecer la cooperación público-privada. Yo creo que es la única manera, pienso yo, creo que el Estado no tiene la capacidad para poder hacerse cargo de todos los problemas de salud mental. Yo creo que hoy día tenemos que fortalecer, y por eso yo decía que aquí todos tenemos que participar. Yo creo que fortalecer la cooperación del sector público con el sector privado para dar respuesta a las personas con necesidades del sector público es elemental. Y eso requiere una voluntad política, ¿ya?, como estrategia, una voluntad política de fortalecer. Así como se hizo en la pandemia con las camas críticas, que tú le dijiste, ¿sabes qué? Nosotros teníamos 1.500 camas críticas, no íbamos a poder atender a todos los pacientes. Tenemos que fortalecer y echar de alguna manera mano al sector privado para que apoye al mundo académico, las universidades. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que hay que tener voluntades políticas y entender que todos los actores son elementales.
cómo se haga, cómo es el financiamiento, cómo es la cooperación, son distintos. Pero primero que nada entender que aquí hay que fortalecer esta cooperación donde hay actores que tienen una capacidad, una innovación de hacer las cosas de una manera distinta y que yo creo que hay que usarlas, que el Estado no tiene esa capacidad para poder hacerlas muchas veces, para desarrollarlas, no tiene los tiempos y por lo tanto yo creo que es la forma de poder mejorar. Yo no te digo que se le va a dar una hora porque es tanta la demanda y tampoco los profesionales que en el fondo tenemos que poner para poder solucionar esos problemas. Y por otro lado, yo creo que no vamos a tener la capacidad, si no enfocamos esto de una manera preventiva, no vamos a poder dar respuesta a las necesidades que tenemos hoy día. Por lo tanto, yo creo que se tiene que avanzar en todos los niveles de una medicina curativa a una medicina más preventiva. Muchas gracias. La última pregunta es la profesora Alejandra. Muchas gracias. Muy buenas tardes ya. Quería partir, la verdad, agradeciendo el acento que has puesto en la prevención y la promoción. Y por otro lado, una prevención y promoción que viene desde el mundo del trabajo con la comunidad, del trabajo comunitario, ¿sí? Quería preguntarte, en realidad, a propósito de una de las últimas señalamientos que nos mostraste acerca de cómo estamos como país, en un momento en el que tenemos alta polarización, no solo alta polarización, sino que también una gran brecha de desigualdad en distintos ámbitos de nuestro vivir cotidiano, y un poco cómo podemos desde la psicología, pero también desde el hacer de esta psicología comunitaria, apoyar, aportar, trabajar en estas políticas públicas. Y lo pregunto principalmente pensando en cómo invitamos a estos estudiantes, a estos compañeros de ruta que vienen, digamos, en el camino tomando la posta que vamos dejando nosotros, y como que quede para ellos también esta invitación de que la política pública no quede allá lejos, sino que se nos acerque en el propósito de aportar a la sociedad que estamos construyendo como país. Wow, yo creo que es una pregunta más que psicológica. A ver, voy a tratar de responder lo que yo creo y yo pienso. A ver, yo estoy de acuerdo, yo creo que ¿qué es lo que aprendimos y probablemente ustedes lo vivieron y se visualiza más que nunca en la pandemia? Es que las políticas públicas están en el quehacer diario, ¿cierto? Probablemente si yo estoy con COVID, y eso es lo más significativo, y yo mañana me levanto y voy con COVID y estoy con fiebre y voy a un centro de adultos mayores y los contagio a todos, probablemente muchos de ellos van a enfermarse gravemente y pueden fallecer. O sea, mi conducta del día a día impacta a la comunidad y impacta a una sociedad. ¿Qué más claro lo que pasó? Yo no quiero ver, en una fiesta, me acuerdo en un verano, en un balneario, estaba ese balneario, estaba en etapa 3, etapa 4 en ese minuto, hubo una fiesta con 200 personas, se contagiaron todos los niños y al día siguiente tuvimos que retroceder ese balneario completo a etapa 2. ¿Por qué les cuento eso? Porque las políticas públicas no es una cosa lejana, es lo que yo hago todos los días desde que me levanto hasta que me acuesto, que voy a cruzar la calle, que voy a salir, que hay una persona mayor, la ayuda a cruzar la calle. Hay una cosa que dice, esto es public health, esto es política pública, ¿cierto? Que yo subo a las escaleras para que no me enferme tanto, que coma sano, pero la política pública comunitaria es como yo hago por mí y hago por el resto de la comunidad. Ahora, creo que efectivamente somos una sociedad que está, no sé qué tanto tan polarizada, porque yo, de verdad, el acto del dolor. Entonces, a pesar que tenemos un ambiente muchas veces que se ve tremendamente polarizado, frente a ciertas situaciones,
actuamos de una manera súper cooperativa. Todos cooperamos, actuamos responsablemente. Yo veía como los jóvenes le daban las pasadas a los adultos mayores, o sea, había una conducta cívica responsable. Chile es un país que uno ve, la gente todavía usa la mascarilla afuera, o sea, la gente respeta ciertas normas cívicas. Ahora, más allá de eso, que yo creo que es rescatable, creo que tenemos que volver a tratar de vivir en comunidad, en poder entender y empatizar. Tenemos que empatizar con el otro y tenemos que educar en que tenemos que convivir siendo todos distintos y tenemos que convivir y respetar el otro independientemente que no piense igual que yo. A mi parecer, creo que hoy día estamos en una etapa de reflexión que eso se tiene que dar en los ambientes comunitarios, ¿cierto? Que probablemente la otra persona piensa muy distinto a mí, o es muy distinto a mí, o se viste muy distinto a mí. Y somos amigos y lo pasamos, y así es, y eso es Chile. Yo creo que la riqueza, yo les voy a decir, yo recorrí Chile de Arica a Magallanes. Yo salía todas las semanas a una comuna durante los 2 años que estuve. Recorrí Chile de Arica a Magallanes y conocí la riqueza de este país. Y la riqueza de este país está en su diversidad, en que somos todos distintos, en que no somos iguales. Y esa diversidad es una riqueza, no es una cosa mala, es una cosa positiva, porque la diversidad siempre lo aprende de la persona distinta. Y por lo tanto creo que tenemos que caminar de esa manera y entender que esta diversidad, esta forma de pensar o de ser o de creer distinto, es positivo y no negativo, y tendremos que aprender a adaptarnos y ser resilientes frente a eso también. Creo que eso es. No sé, yo creo que aquí todos podemos aportar. Muchas gracias. Les pedimos a ambas autoridades que por favor se queden en el escenario para hacer entrega de un presente a la doctora Paula Daza. Muchas gracias a todos y todas quienes realizaron sus preguntas. No, muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la participación. Con esto cerramos esta clase magistral y les agradecemos a todos y todas por su asistencia, especialmente a la doctora Paula Daza. Y para quienes están acá presentes, les contamos que para saber actividades de este tipo, los y las invitamos a seguirnos en Instagram, en Psicología UDD, y revisar nuestro sitio web, psicología.udd.cl. Que tengan un excelente día. Lo que hicimos, intentamos que sea un poco más rápido porque el trípode se molesta un poco. Uno, dos y tres. ¿La vas pasando bien, no? Oh.
Sí, el vaso, ahí se la Oye,